Corría el año de 1836, época donde la era moderna del ferrocarril había iniciado, comunicando ciudades por todo el mundo, y en los que enormes barcos de vapor cruzaban ya los mares. Por aquella época nacía Peter Maersk Møller, en Dinamarca, quien años más tarde se convertiría en el progenitor de una dinastía exitosa. Familia que estaría destinada a un conglomerado empresarial que atravesaría los mares de todo el mundo, causante de cambiar el mundo de la navegación marítima de barcos de vela a barcos de vapor. El joven Peter Maersk se hizo a la mar por primera vez como grumete, sobrenombre que se le da a los ayudantes de marinero con tan solo 14 años. Tiempo después sería el fundador de la naviera más grande de todo el mundo que lleva su nombre. Peter Maersk aprobó su examen de oficial mercante en la Escuela de Navegación Flensborg. Se convirtió en capitán en el año 1861, a sus 25 años, después de años de más de una década como marinero. Navegó su primera asignación en el barco Prima en 1862. En 1871, por conflictos territoriales entre Dinamarca y Alemania, el capitán Maersk Møller se mudó a Dragør, a solo unos kilómetros al sur de Copenhague. Años más tarde contrajo matrimonio con una joven llamada Ana. Esta chica, para su suerte, provenía de una dinastía muy conocida del transporte marítimo en Dragør. El ahora ya capitán, Peter Maersk Møller, fue el pionero en Dinamarca en promover barcos de vapor en lugar de barcos de vela. Para el año de 1886, con los ahorros de su trabajo como marinero y los ingresos de sus primeros viajes como capitán, adquiere su primer barco de vapor al que llamó la SS Laura, un barco de fabricación británica. Este barco fue el primero en llevar el blanco de 7 puntas de la estrella, logo que actualmente mantiene la compañía Maersk. ¿Cómo este joven que inicia como ayudante de marinero llegaría a ser fundador de la principal empresa naviera y transportista marítima del mundo, Maersk? Empresa que cruza los océanos con enormes barcos cargueros, principalmente referente de las importaciones y exportaciones, conocida por el logo inscrito en cientos de miles de contenedores. Quédate al final de este video que a continuación te lo explicaremos. En 1836, nace Peter Møller Maersk en la isla de Romo, Dinamarca. Inició a los 14 años a trabajar en barcos como ayudante de marinero, conocido como grumete en 1850. 5 años más tarde, en 1855, a sus 19 años, pasa el examen aprobado por su compañero para convertirse en marinero. Después de haber adquirido más experiencia en mar y tierra, ocupa un puesto como marinero en Jeppesen, uno de los principales armadores de barcos en Dragør, al sur de Copenhague. Años más tarde, a sus 25 años, se convierte en capitán. En esta naviera, no solo fue capitán de los barcos del señor Jeppesen, sino que también se convirtió en su yerno. Cuando se casó con Ana en 1864, tuvieron 10 hijos. El capitán Maersk, en alguna ocasión, debido al mal tiempo, naufragó. La noche del 11 de diciembre de 1883, en un viaje desde Newport, Estados Unidos, a Glasgow, en una barca llamada Valkyrien, naufragó frente a la costa oeste de Escocia. La mayor parte de la tripulación y el capitán fueron rescatados por pescadores locales, a excepción de algunos marineros que no sobrevivieron. Este acontecimiento le provocó que el capitán Peter Maersk decidiera promover los barcos a vapor. En 1886, y a sus casi 50 años, adquirió su primer barco de vapor de segunda mano, llamado Laura, con el que establecería su propia empresa, la Steamship Company Laura, que administraba desde su casa.
Esta sería la predecesora de la gran transportista Maersk. La estrella de 7 picos, emblema de la compañía, nace a raíz de una petición religiosa que el capitán hace. Mientras su esposa enfermó, dibujó una estrella en la chimenea de su barco. Después de que su esposa se recuperó, este emblema se convertiría en el logo de la compañía. Después de la fundación de la empresa, el capitán Peter Maersk se enfocaría en crear un equipo de trabajo, pues sus hijos varones serían los encargados en administrar su empresa transportista y comandar sus barcos. 2 de sus hijos se convirtieron en ingenieros, uno en navegante como su padre, y otro se dedicaría a la navegación y comercio exterior. Así el capitán Peter Maersk formaría su pequeño equipo de hombres enfocados al comercio marítimo. No sería hasta 1904 y como principal aliado de uno de sus hijos, Arnold Peter Moller, donde discutieron la forma de mejorar la empresa y enfocarlas meramente a barcos de vapor. Mismo año la compañía se transformaría en Steamship Company Svendborg. El capitán Peter Maersk era conocido como un hombre de carácter fuerte y rudo. Quizás su formación como marinero desde niño forjó ese carácter en su persona. Además era un hombre muy activo y enérgico. En aquella época era muy difícil que una persona tuviera una larga vida. El capitán Peter Maersk continuaría trabajando. Consiguió las concesiones de transporte marítimo en principales puertos como San Petersburgo, Rusia, así como puertos de Dinamarca, Inglaterra y Alemania. Gracias a las habilidades en comercio exterior de su hijo Arnold Peter Moller y la experiencia de su padre, la empresa generaba ya buenos ingresos. Finalmente el fundador, aquel chico que a sus 14 años empezará como ayudante de marinero y después de una larga carrera en los mares con el comercio marítimo, fallece en 1927 a la edad de 90 años. Deja como principal administrador a su hijo Arnold Peter Moller, que más tarde en honor a su padre cambiaría el nombre de la empresa a la actual Maersk, que era el segundo nombre de su padre. Así Arnold Moller fundaría Maersk Line en 1928 y adquirió los primeros 5 camiones cisternas de la empresa ese mismo año. Además ya contaba con 6 naves motorizadas y consigue su primer buque petrolero. Hizo una gran expansión de la empresa en el extranjero, comenzando en Estados Unidos y continuando en Japón, Reino Unido, Tailandia, Hong Kong e Indonesia. Aprovechó bien la llegada del primer y segundo conflicto mundial. Para el estallido del segundo conflicto cerca del año 1940, Maersk ya tenía un total de 46 embarcaciones, aunque al final, debido a que la milicia estadounidense perdió varias de sus embarcaciones en este periodo, para recuperarse de estas pérdidas y ayudar a la compañía, estableció empresas en otros países y diversificando en sectores de la construcción naval, la agricultura y el comercio minorista. En 1962 se le otorgó una concesión para explorar y extraer materias primas en Dinamarca, una actividad que finalmente condujo a la formación de Maersk Oil. A.P. Moller aseguró que la compañía continuará siendo en su gran totalidad de la familia. Finalmente hizo una fundación llamada A.P. Moller Maersk, y las compañías principales fundadas por él y su padre pasaron a ser filiales. Es decir, se convirtieron en un conglomerado de empresas administradas por una sola fundación perteneciente a la familia. Misma actividad realizó Henry Ford, quien le compró acciones de su empresa, la Ford Motor Company, a sus socios y accionistas principales, casi al final de su vida, para asegurar que la compañía perteneciera 100% a su familia. Historia completa que puedes encontrar en nuestro canal. Así por último, A.P. Moller fallece en 1965, a sus 88 años. En el momento de su muerte, su flota de mar consistía en 88 buques, lo que equivaldría en casi más de la mitad de la flota danesa total. Su hijo Maersk McKinney Moller asumió la presidencia de las fundaciones de la familia. En el año de 1977 se consolidaron los famosos contenedores. En la necesidad de una utilización óptima del espacio, se empezaron a emplear en Hong Kong,
Taiwán y Singapur. En 1991, McKinney estableció otra empresa llamada Maersk Container Industry, con el propósito de fabricar contenedores para la industria naviera. 2005. Maersk anuncia planes de comprar a la compañía rival de transporte marítimo, P&O Lloyd, por 2.300 millones de euros. Con esto, Maersk se convertiría en la compañía de transporte marítimo y de contenedores más grande del mundo, con más de 550 buques en ese año. Tras la muerte de McKinney, su hija menor, Anne Maersk, asumió el cargo de la presidencia de la Fundación Controladora de Maersk hasta el 2012, donde la familia cedió la presidencia por primera vez a un director externo, Soren Skov, actual CEO de la empresa. Actualmente Maersk Group, la principal naviera y transportista en todo el mundo. Además de controlar industria en sectores de energía, construcción de embarcaciones y la industria de manufactura, valorada en poco más de 200.000 millones de dólares y con ganancias anuales aproximadas en 2.000 millones de dólares. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.